Bien, muy buenos días a todos los presentes en el teatro, comunidad del taller José Villagrán García, estudiantes y maestros. Queremos agradecer la presencia del director de la Facultad Marcos Massari y de Arte y de la doctora Lucero Jiménez Guzmán, que el día de hoy nos acompañan. El motivo por el cual nos reunimos en esta ocasión tiene que ver con la problemática de violencia de género en la que está inmersa la institución y que de alguna forma se ha sido manifiesta por el seno de nuestra comunidad. Y pues bueno, un poco la intención es que nosotros, como una célula de la Universidad del Taller José Villagrán García, tenemos la inquietud de pues, reconocer que estamos inmersos en esta problemática y pues creemos que uno de los primeros pasos para poder participar en su resolución es empezar por entender de qué se trata esta problemática, ¿no? Y en ese sentido tenemos la suerte de contar el día de hoy con Lucero, quien amablemente accedió a darnos una charla sobre equidad de género, que consideramos que es fundamental para que vayamos reforzando esta conciencia sobre la problemática y también identificando qué nos toca hacer para mitigarla y para caminar juntos hacia su resolución. Agradecemos muchísimo la presencia del director Marcos Massari y le solicitaríamos amablemente si nos puede dar algunas palabras antes de iniciar. Bueno, primero gracias a estar aquí. Y voy a repetir lo que me dijo. Soy universitaria y no me gusta más que poder compartir con estudiantes y profesores. Pues te agradezco tu apertura y te agradezco también el tiempo que te has dado para estar con nosotros. Y desde luego a Juan José Astorga y al taller Villagrán. Como ustedes saben, bueno, no sé si todos saben, pero la invitación la hicimos abierta a toda la facultad. Consideramos que la visibilización del problema, como se da a través del paro y de las demandas que recibimos del grupo de feministas de la Facultad de Arquitectura, nos permiten, por un lado, hacer un alto en el camino para reflexionar, porque en realidad espero que efectivamente el paro, al menos el equipo de trabajo de la dirección, tuvimos 3 jornadas que no hubiéramos tenido si no hubiera habido paro, tengo que reconocerlo, porque en la vida cotidiana tenemos una presentación aquí, tal cosa allá, y cuando nos damos cuenta que tenemos los días enteros saturados en una agenda sin fin. Entonces, a nosotros en realidad el paro sí fue un paro de actividades, pero fue un paro para la reflexión en la que pudimos acercarnos a voces, primero, que conocen mejor, igual que el museo del tema. Porque yo quisiera decir que los arquitectos, particularmente, parece que sabemos todo. No sé quién nos educó, pero el arquitecto puede resolver todo. Y nos damos cuenta que no podemos resolverlo todo, y tampoco nos damos cuenta, nos podemos dar cuenta que la reflexión nos lleva a 2 cuestiones fundamentales. No sabemos resolver conflictos de esta índole, tampoco sabemos resolver conflictos de esta índole. De otra índole sí. Si nosotros ponemos un arquitecto donde tiene que terminar una obra y tiene que saber si ahora debe entrar el electricista y al mismo tiempo va a pulir el piso, pues sí, seguramente lo podríamos hacer, porque siempre trabajamos en equipo. Pero ante el problema que se nos presenta de violencia contra las mujeres, no hemos trabajado en equipo. Y yo creo que es algo que también nos demostró todo el grupo feminista, nos demostró que trabajando en grupo, no importa qué tan grande o tan pequeño es el grupo, sí hay una conciencia que tenemos que generar en toda la comunidad. Y la idea de que recibiéramos no nada más al taller, sino que estuviera en el teatro y fuera abierto a quien pudiera o quisiera participar. Esto lo informamos el día de ayer, a las 12 del día hubo una reunión para ver cuál sería la agenda producto del paro. Informamos que se iba a dar esta presentación. La intención que creo que nos mueve es que si no lo trabajamos en equipo, si no lo trabajamos en conjunto, entonces el resultado final es que podremos tener algunos pequeños logros, pero los pequeños logros no hacen la vida cotidiana, y los pequeños logros pueden convertirse en grandes acciones probablemente, pero si es que toda la comunidad los abraza. Si unos cuantos, o sea, si como algunos dijeron, es por una instrucción de la dirección puede durar, que
que hoy estuviera yendo al teatro, ¿no? Pero saliendo de aquí era una instrucción de la dirección, entonces no es por instrucción, no vienes de la dirección, es un trabajo colectivo que tenemos que construir juntos y que nos involucra a todos y a todas. En ese sentido, la comunidad son alumnas y alumnos, profesoras y profesores, trabajadoras y trabajadores, conformamos la comunidad dentro de la universidad, pero todos nosotros formamos parte de otras células que son nuestras familias, quizá la primera célula, el barrio en donde vivimos, la unidad habitacional, el edificio en el que está nuestro departamento. Todo esto son otras células que tendríamos que contagiar de lo que el movimiento logre dentro de la universidad. Entonces, Lucero, te agradezco muchísimo que estés aquí y que nos hables de teoría de género, porque aquí hasta sobre los términos tenemos problemas, ¿sí? O sea, si es violencia de género, si es violencia contra las mujeres, si en realidad dejamos a alguien excluido al hablar sobre violencia contra las mujeres, y qué es lo que en realidad tenemos. Te agradezco muchísimo que estés aquí y que puedas compartir con nosotros tu experiencia. Vamos antes de cederle la palabra a Lucero, a leer una breve semblanza. Lucero es doctora en Sociología por la UNAM. Tiene un postdoctorado en Estudios de Género en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina. Es investigadora titular C de tiempo completo definitivo en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Recibió el premio de la UNAM Sor Juana Inés de la Cruz en el 2013. Ha sido presidenta del Colegio de Personal Académico del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, docente en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales, donde imparte seminarios para maestría y doctorado. Es tutora de alumnas del posgrado en sus áreas de estudio, tanto de maestría como de doctorado. Asimismo, es tutora en posgrado en género en Argentina y en otras instituciones nacionales. Es autora de diversas publicaciones relativas a problemas de desarrollo rural, políticas de población, género y masculinidad, juventud, precarización laboral en el mundo globalizado y movimientos sociales. Es autora de diversos libros e innumerables artículos y ponencias. Ha sido conferencista en diversas instituciones nacionales y extranjeras. Ha coordinado redes y proyectos internacionales y multidisciplinarios y publicado libros de coordinación acerca de crisis de la masculinidad y crisis laboral, los casos de México y Argentina, jóvenes precarizados en el mundo globalizado, movimientos sociales y los jóvenes en México, España, Argentina y Chile, formas alternativas de trabajo en el mundo globalizado, México y Argentina. Es evaluadora de proyectos, artículos y libros en diversas instituciones nacionales e internacionales. Miembro del comité editorial de diversas revistas especializadas nacionales y extranjeras. Es dictaminadora en diversas instituciones nacionales y extranjeras de proyectos y libros. Colabora en diversos órganos de la sociedad civil en temas de género, desarrollo y análisis de la coyuntura, entre otros. Démosle la bienvenida a Lucero, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Primero, hay una parte de la plática. Me gustaría ver si me prenden la luz. Es que voy a querer conversar con ustedes. La cuestión es la siguiente. Hay que posicionarse personalmente y hacerse cargo de lo que uno dice en una conferencia. Y hay otra parte que es científica, es decir, está totalmente avalada por décadas de estudios de autores y autoras de México y del extranjero, que son los que han generado los conceptos centrales de esta plática. Pero más que transmitir conceptos o hablar de autores, el interés que a mí me mueve es poder construir con ustedes conocimiento. Lo que es muy interesante en la sociología y en la perspectiva de género en particular es que todas y todos nacemos y vivimos
en un sistema sexogénero. No hay ninguna persona que salga de su influencia. No hay ninguna persona que pueda afirmar: yo estoy fuera de esto, o no fui condicionada, o yo ya superé todo. Y podemos hacer prácticas de distintos temas y vamos a ver cómo todos los sujetos sociales venimos a ser producto de la sociedad en que vivimos. Ahora, lo que es muy interesante de la perspectiva de género es que nos explica, y vamos a ahondar en esto, cómo vivir en género es una construcción social, no es algo de la naturaleza. Ustedes, como arquitectas y arquitectos, saben cosas que yo no sé, pero me imagino que si ustedes no ponen una buena cimentación, o los materiales no están bien, y se mueve porque hay un temblor, eso se va a caer. Bueno, eso ustedes lo saben, y eso parecería como natural, son fórmulas de resistencia de materiales y así, ¿no? En la construcción del género casi no existe nada natural, y ahora lo vamos a ver, porque una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Pero antes de entrarle a esta temática, quiero decir que mucho de lo que voy a decir es mi punto de vista. Ustedes, espero, tengan otros puntos de vista, puedan disentir, podamos conversar y yo también pueda aprender mucho de esta plática, que en mi intercambio con los y las alumnas yo siempre aprendo mucho. Mi plaza es de investigadora, pero me declaro vocacionalmente más docente que investigadora, aunque me gusta mucho la investigación que sirve para alimentar docencia. Entonces, antes de entrarle al tema propiamente de la construcción social del género, ¿de qué se trata esto? Verán que es bastante sencillo de aprender. Sí quiero decir algunas cuestiones respecto al movimiento iniciado por las compañeras estudiantes en distintos ámbitos de la UNAM, y es en el sentido de que durante muchas décadas no solamente las denominadas feministas, sino mucha gente que lucha por construir equidad entre ellas de género, aunque no se declaren feministas, hemos dicho que el primer elemento para resolver un problema es visibilizar. Lamentablemente, al interior de la universidad, llevamos muchos años con problemas serios de violencia de género que no se visibilizaron desde mi punto de vista de manera adecuada, y muchas compañeras sufrieron actos de violencia brutales y en muchos casos esto no se resolvió, al punto de que se naturalizó mucha violencia que no se ha denominado violencia, sino hasta que se hace un movimiento, se hace un paro, se pone en cuestión algo fundamental de la ciencia política, que se llama la gobernabilidad. Se ponen en cuestión fundamentos, principios, políticas públicas, no solo a nivel de la universidad, del país en su conjunto, y yo les diría del mundo entero, porque no es una casualidad que esto surja a la luz de muchos movimientos de mujeres en el mundo que están visibilizando violencia de género, desigualdad de género. En ese sentido, yo creo que debemos saludar y reconocer lo valioso del movimiento, y sí lo quiero decir porque me muevo mucho en toda la UNAM, que a mí me sorprende muy gratamente que existan autoridades como la de esta facultad que tienen la reacción inmediata y que al día del paro estamos reunidos y reunidas para hablar de esto. Y sé que van a continuar con talleres, con capacitación, con sensibilización. Y creo que de eso se trata. No se trata de decir en la universidad no hay problemas. Los hay, y eso es normal. Somos una pequeña sociedad. Hoy oí al ministro Cosío que decía, es que es una ciudad dentro de una ciudad, y aparte más ciudades, porque somos nacionales, tenemos un campus en Morelos,
bueno, es una entidad enorme y no podríamos estar ajenas a la problemática social del país. Pretender eso sería absurdo. Ahora, sí tenemos, creo, una responsabilidad mayor porque somos el semillero del pensamiento, de la vida académica. Entonces no podemos justificarnos con que así está el país y por tanto es normal que nosotros vivamos esa violencia. Les cuento, antes de iniciar ya la parte de género y la teoría, que a raíz de esto, en muchos ámbitos se está hablando del tema. Y alumnos míos del doctorado me decían recientemente, es que es muy interesante, alumnos que tienen 30 años ahora, tenían 15 cuando estudiaron en el bachillerato. Y decían, es increíble que estamos recordando que, por ejemplo, había un profesor que en la primera clase decía, yo siempre elijo una secretaria. Y entonces elegía casualmente a la chica más atractiva del grupo. A partir de ese momento la chica se sentaba junto a él, no con los compañeros, llevaba la lista y lo ayudaba en cosas, pero lo que ahora a mis alumnos les resulta indignante y que antes le parecía normal, es que muy continuamente el profesor tocaba a la alumna durante la clase. Y fíjense ustedes, esto lo vamos a ver como crucial en género, que esto es relacional. Cuando a la alumna algún compañero le preguntaba cómo vivía esto, ella se refería al profesor con insultos que no voy a repetir porque soy doctora en sociología. Académica en la UNAM no se puede decir, pero se los pueden imaginar. Degradando al profesor de las formas más terribles, decía la alumna, decía, pero a mí que me importan sus limitaciones de este ser, ¿no? Lo importante es que yo ya aseguré el 10. Entonces, vean ustedes la relación maestro-alumna, donde se naturaliza violencia, hostigamiento, abuso, pero no es demandado como un derecho por parte del alumno. Yo diría que eso cambió profundamente en la universidad. Ahora es difícil que una alumna pueda admitir eso. Casos de condicionamiento para titularse por parte de profesores muy famosos, en ciertas facultades particulares de la UNAM. Condicionamiento a servicios de carácter sexual para un voto es algo que todos supimos, ¿no? Yo tengo un poco de alergia. ¿Habrá manera de tener un poquito de agua? Muchas gracias. Perdón. Entonces, bueno, se empieza a visibilizar esto a nivel nacional, mundial y en la propia UNAM. Entonces vamos a tener aquellos que no han tomado conciencia de esto, van a tener que cambiar sus concepciones y sus prácticas. Y siento que esto va a tener que ser de manera muy acelerada. Una premisa que yo les quiero decir, es mi punto de vista, es que el cambio para deconstruir esta desigualdad implica la participación de hombres y de mujeres. Y en ese sentido, reconociendo que la mayor parte de la violencia la ejercen varones, vamos a tener que modificar también nuestra visión y hacernos cargo de que las mujeres también reproducimos las relaciones de género. Y que, como diría Michel Foucault, si somos seres humanos, tenemos la capacidad de resistir y de cambiar prácticas y normatividades. Las mujeres lo han demostrado en México y en el mundo. En pocas décadas, la vida de las mujeres ha cambiado mucho. Y en otros aspectos, falta muchísimo por hacer. Pero sí resulta importante quitarnos la visión dicotómica del verdugo y la víctima. Miren, compañeras, ahí me refiero a las mujeres, no ayudan a ser víctimas.
ni permitir que se nos revictimice. Nosotras tenemos que hacernos cargo de que somos personas, muchas gracias, que tenemos potencialidades y que podemos vivir una situación de mucha desigualdad y podemos resistirnos a esa situación. Ahora lo decía el director con mucha razón. Para que las cosas cambien, se hacen en colectivo. Las luchas son en colectivo. Y en ese sentido, yo he visto en las preparatorias y en los SHs en este movimiento que ha habido una solidaridad grande de compañeros hombres con la lucha de las mujeres. Yo aspiraría a que esto no se vea como la lucha de las mujeres. Esa es otra premisa para mí fundamental. Como universitarios y universitarias, esta tiene que ser la lucha por la igualdad que emprendemos todos los universitarios de todos los sectores. Y tenemos que superar el hecho de que ha habido esta violencia y que los perpetradores son los hombres. Tenemos que trabajar con ellos. Y quiero ser muy clara, esto no quiere decir no aplicar la ley, por supuesto que sí. No avanzar en legislación interna en la universidad para que esto se tipifique como algo muy grave y no se aplique la ley, porque ustedes saben que en México el 99% de los delitos quedan impunes. Y gran parte de lo que explica que no podemos mejorar es esta impunidad, que está muy permeada de corrupción. A veces la ley no se aplica porque los propios sujetos sociales que aplican la ley consideran que eso no es importante y en verdad no lo creen. Hay personas que no tienen empatía con las mujeres cuando son violentadas. Hay mujeres y hay hombres que no tienen empatía. Y ahora estamos viendo un fiscal que considera que para que sea más cómodo hay que dejar de tipificar el feminicidio. Después de 20 años de lucha, porque se tipificara. Esto para mí es increíble, porque es un señor que ocupa ese cargo y sin embargo es capaz de decirlo en medios. Y las legisladoras de todos los partidos están diciendo, es que es absurdo. Yo pienso que es una profunda ignorancia y es una profunda falta de empatía. Es buscar soluciones fáciles a problemas sumamente complejos y no van a solucionar nada si siguen actuando de esa manera, porque no están llegando al fondo del problema, no están atacando la raíz de los problemas. En ese sentido, y una vez que he dicho, la lucha de las mujeres en la universidad es valioso, hay que acompañarlo, hay que sumarse, hay que debatir, hay que dialogar, hay que democratizar, hay que sumar y hay que aplicar la ley. Tenemos que combatir la impunidad y lograr mayor empatía. Y una vez que digo eso, que es coyuntural, yo sí creo que el origen de nuestro problema es que existe una cultura fundamentada en la inequidad entre los géneros. Y vamos a tratar de explicar eso. Y como todo cambio cultural, nos va a llevar mucho tiempo transformarlo. De ningún modo quiero decir que esperemos a transformar la cultura para que se aplique la ley, no. Son acciones simultáneas. Pero si no cambiamos la cultura de inequidad entre los géneros, va a ser muy difícil que logremos una transformación profunda de la sociedad. Yo parto de la idea de que todas y todos estamos de acuerdo en que vale la pena luchar por la equidad. Parto de ese principio. Habrá gente que me diga no. Hasta ahora nadie me lo ha dicho públicamente. Aunque hay personas que viven construyendo inequidad, entonces, por más que se les insiste, construyen inequidad. Entonces, pero públicamente nadie diría, yo defiendo la inequidad, o me parece genial la desigualdad. Nadie lo va a decir. Bueno, eso es una ganancia de la sociedad posmoderna.
porque ahora lo políticamente correcto es luchar por la igualdad. Hace algunos siglos no. Y de hecho se suponía que las mujeres no éramos personas completas. No teníamos derecho a nada, porque no se nos consideraba personas completas. Si conocen la historia, ¿no?, de la humanidad, y filósofos que discutían si teníamos alma, ¿no? Y bueno, esto está muy permeado por cuestiones de la religión también, ¿no? Bueno, somos solo una costilla, y además somos el origen del problema, somos quienes hacemos pecar a los pobrecitos varones que no tienen voluntad y se dejan llevar por las tentaciones malvadas de siempre una mujer, ¿no? No hace tanto quemaban a las mujeres sabias porque eran brujas, ¿no? El papel de la mujer participativa aquí en la colonia pues era terrible, y no solo Sor Juana, sino todas las que padecieron la Inquisición. Digamos, la historia está permeada de eso. Y antes eso estaba muy bien. Yo creo que es una enorme ganancia que eso ahora esté muy mal y que por lo menos se tenga que ocupar de decir, no, yo no construyo inequidades y yo sí creo que somos iguales. Si da tiempo les voy a contar resultados de investigación que he hecho para que vean la enorme distancia entre palabra y acto, ¿no?, entre una supuesta ideología y las acciones de la vida cotidiana. No obstante, yo creo que como se nombran las cosas y lo que es políticamente correcto implica un buen avance. Yo creo que hace unas décadas en la universidad no habríamos tenido este evento. No lo habíamos convocado, ni ustedes habrían asistido, y mucho menos el director los habría convocado. O sea, yo creo que estamos avanzando bien, pero también entiendo que las compañeras vean que sigue la violencia y que los pasos que se están dando son por lo menos muy lentos. Entonces hay que acelerar esto, y eso también es cierto. Vamos a tratar de hablar de inequidades, ¿no? Entonces, bueno, ya nos vamos a la teoría. Les cuento que sexo no es igual que género, ¿sí? Sexo es una condición anatómica, biológica, fisiológica. Curioso, hasta hace poco se reconocía la existencia de solo dos sexos. Ahora pues hay más. Y el avance de la medicina y el reconocimiento de otras cosas que antes eran súper anómalas y ahora son solo parte del paisaje, pues está permeando, ¿no? Pero digamos, quedémonos con la idea de que sexo es biología, anatomía y fisiología. Hay cosas que son incontrovertibles. Lo que consideramos un hombre, pues tiene una cierta estructura anatómica, y una mujer también. Contra eso no hay nada que decir. O que el embarazo sucede en el cuerpo femenino todavía, ¿no? Porque no sabemos qué va a pasar. Pero hasta ahora es así, y eso no se discute. El asunto es que el género es una construcción social que, basada en diferencias biológicas y anatómicas, genera no solo diferencia, sino desigualdad. ¿Más o menos fui clara? ¿No hay duda? Bueno, eso es importantísimo. Cuando hablamos de género, hablamos de una construcción social, histórica, cultural, que los hombres y las mujeres construimos y que por lo tanto puede ser deconstruido, puede ser transformado. Esto no solamente es una imaginación. Si nosotros nos vamos al pasado reciente, principios del siglo XX, y vemos cómo era la vida de la mayor parte de las mujeres versus la vida de nosotras, sobre todo si hacemos un análisis por clase y escolaridad, veremos que esto ha cambiado
impresionantemente. Hay cosas incontrovertibles, ¿no? El acceso de la mujer al trabajo remunerado, a la educación superior, a los posgrados, a ocupar cargos, ¿no? No obstante, la desigualdad prevalece y eso lo vamos a ver, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Cuando hablamos de sexo, hablamos de hombre y mujer. Cuando hablamos de género, hablamos de femenino y masculino. Y no es lo mismo. De hecho, ahora que veamos cuáles son los estereotipos, nos vamos a dar cuenta de que puede haber cuerpos femeninos ejerciendo el poder de forma masculina, o cuerpos que son de hombre, pero que están deconstruyendo su masculinidad y están desarrollando atributos y actitudes tradicionalmente femeninas, como puede ser el ejercicio de una paternidad afectiva cercana, ¿no? Actividades de crianza de niños, ese tipo de cosas antes era poco común. Ahora es todo un tema de discusión en las mesas de género. Bueno, entonces, hay una historia de desigualdades entre los géneros y hay una representación social, hay toda una teoría en psicología social y en sociología, que es de las representaciones sociales. Y eso significa, en términos muy sencillos, la manera en que los seres humanos contemplamos lo que nos rodea. Nos representamos algo como si eso está bien o algo no, eso está muy mal, eso va a generar problemas muy serios, eso no debería de ser. Y tenemos una representación social de lo masculino y lo femenino, que es aceptado y lo que no es aceptado. Algo teórico, pero que es muy importante. El género es una categoría de desigualdad social, como lo es la clase social y la etnia. Los seres humanos estamos divididos en el sistema capitalista de producción por clase social y también estamos divididos por género y por etnia. Si ustedes quieren que una persona contenga, ahora se llama la interseccionalidad de la desigualdad, todos los ejes de la desigualdad, pongan a una mujer pobre indígena, ¿sí? Si encima es joven, porque la edad también puede jugar como un eje de desigualdad, pues ella suma todas las desigualdades. Si ustedes ponen un hombre de país desarrollado, blanco, sajón, rico, él suma todas las ventajas sociales. Y las distintas desigualdades se suman y se potencian, ¿no? Si una persona nace mujer indígena pobre, su posibilidad de salir de la pobreza, la marginación y el maltrato es mucho menor que de nosotras, mujeres sectores medios blancas, que venimos de la universidad. Ahora, la potencialidad no significa que ya lo hablamos todo, porque se dice, si la mujer trabaja y tiene dinero ya es autónoma. No, ese es el piso indispensable para empezar a construir autonomía. No es la solución, porque las mujeres nos incorporamos al mercado laboral y sin embargo es cuando vivimos más violencia de género, cuando la pasamos peor. En México, en España y en otros países, cuando la mujer se sometía, bueno, puede haber un subregistro, dijeron, el marido le dio un ataque cardíaco y nadie averiguaba, ¿no? A lo mejor la mataba. Pero en muchos casos, como la mujer se sometía, pues con un grito, un golpe bastaba. Ahora no. Vean ustedes las mujeres que se rebelan, que demandan el divorcio, que se escapan a un refugio, pues son las mujeres que aparecen muertas.
por crímenes de odio de género, que eso es el feminicidio, y que tiene que entender, no es igual que homicidio. Y además es muy claro distinguirlo, no es difícil, como él dice que es difícil, es más fácil. Pero bueno, entonces, para construir lo masculino y lo femenino, desde que nacemos, otro elemento importante. Yo voy a hablar de categorías teóricas que según autores serían como tipos ideales, según otros serían estereotipos, de lo que es más general o ha sido general en la historia de la humanidad. No piensen que conocen una excepción, porque siempre hay excepciones, ¿sí? Pero digamos es lo más dominante, lo que llamamos lo hegemónico, la feminidad y masculinidad dominante o hegemónica, y tiene estas características. Esto no se los voy a decir yo, me lo van a decir ustedes. A ver, desde que nacemos, si nacemos mujer, ¿qué atributos debemos de tener para decir, esta chica es una mujer que va por buen camino? ¿Cuáles son los mandatos específicos para las mujeres? Ser recatada. Recatada. Ajá. Muy importante. Sí. Tiene sonreír. Ah, sí, claro. Ajá. Sí, sí, nos enojamos, somos histéricas, brujas, locas. Ajá. Sí. Hay un libro buenísimo, Marcela Lagarde, Los cautiverios de las mujeres. No se lo pierden, ¿eh? Sí, ¿qué más? Ser femenina. ¿Ser? Femenina. Femenina, pero ¿qué incluye ser femenino? Ser amorosas, que nos guste cuidar. Eso es fundamental, que nos guste cuidar y ser amorosa. Ajá. Y la compañera que dijo ser femenina, ¿como en qué pensó? En el arreglo físico, en Presentable, maquillada. presentable, maquillada. Sí. ¿Qué más? A ver, vámonos por esferas, ¿no? ¿Cómo debemos ser con nuestros papás? En general, no en su casa, ¿eh? Sí. Debemos de ser sumisas. Sumisas, eso es fundamental. Ajá. Ser obedientes. Obedientes, crucial. Sí. No decir groserías. Claro, no debemos ser majaderas, yo por eso no dije nada bien. Estoy inmerso en el mandato. Ajá. Y luego, ¿qué más? Ya dijeron cosas muy importantes: obedientes, sumisas, cuidar de los otros, recatadas, sonrientes, bonitas. Hogareñas. Saber cocinar, es decir, labores domésticas. La labor doméstica es crucial, ¿no? No importa si no te casas, no importa si haces carrera, es importante que sepas hacer las cosas de la casa, ¿no? Ajá. Hay esa expresión, ¿no? Te quedó muy rico, ya te puedes casar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, hablen. Hogareñas. Hogareñas, nos tiene que encantar la casa. Sí. La maternidad, elemento crucial, fíjate, el único factor por el cual una mujer puede ser cuestionada en su ser mujer es si no tiene hijos. Todo lo demás no te cuestiona ser mujer. Puede ser de lo peor, una loca histérica, ¿no? Pero no dejas de ser mujer. Si no eres mamá, te quedaste incompleta, ¿no? Algo te pasó, pero no estás muy normalita, ¿no? A no ser que seas estéril, pues eso sí ya Dios lo quiso, que no. Pero por voluntad propia, estás mal, incompleta. Eso es lo único que nos quita nuestro ser mujer. Bueno, a ver, decíamos como hijas, como esposas o compañeras, que no acostumbran casarse, pero no crean que cambia las relaciones, no se ilusionen.
Y entre uniones del mismo sexo, yo tengo alumnos que han estudiado eso, ahí también hay polos, aunque sean dos hombres, dos mujeres. Y tiene que ver, ahora vamos a ver con qué. Pero bueno, entonces, me caso y entonces, ¿qué debo hacer con mi esposo? Estar complaciendo al otro, ser sumisa, ser fiel, muy importante. ¿Qué más? Sí. También ordenadita, sí, es importante. No debemos ser un desastre de desorden. ¿Qué más? Comprensiva, siempre estar para nosotros, que incluye escucho con atención. Lo que se te ofrezca en el momento que se te ofrezca. El oído mágico que decía Kundera de su personaje Tamina, ¿no? Que su virtud más grande en la historia era que escuchar, ¿no? Y de preferencia no opines, ¿no? O sea, me escuchas y yo te digo, hasta aquí llegaste y ahora ya silencio, ¿no? Porque tampoco es para que te creas que me vas a contradecir, porque entonces ¿de qué me sirvió hablar contigo, no? Ese es un factor. ¿Qué más? Tierna, sí. Tierna, amorosa, sumisa. A ver, en la unión de pareja, en el terreno de la sexualidad, ¿cómo debemos ser? Las mujeres decentes, pasivas, exacto. Fieles, ¿qué más? No tener muchas parejas, ser complacientes. En el fondo es ser una mujer no deseante, ¿no? Ni demandar nada, ni cuestionar nada en el terreno de la intimidad. Esa es una buena mujer, ¿no? Porque su lugar en el mundo está para otras cosas más sublimes, ¿no? Pues esas cochinadas déjaselos a los otros, que así son por naturaleza, ¿no? Entonces, eso deriva en algo interesante, fíjense, que es lo que denominamos la doble moral. Y prevalece mucho. ¿Cómo se imaginan que es esto? Porque, digamos, esa es la mujer ama de casa que se une a un señor, está con él, con el que tiene hijos. Pero las otras, ¿cómo deben ser? Con las que nunca se casarían. Ellas son libres, sí. Como dice una amiga, las niñas buenas van al cielo, las malas a todos lados, ¿no? Entonces, no debe ser deseante, o sí, la otra. La otra debe ser deseante, ¿no? Ajá. Digamos, ajá. Pues no necesariamente, pero sí como libres, ¿no? Digo que no sean tan apretadas, tan difíciles, ¿no? Sí, entonces ahí está la clasificación de la mujer como, bueno, eso lo dice Marcelano Lloé, es la madre esposo la puta. Hay un libro que se llama así, está publicado, no dije grosería. Entonces, bueno, estamos clasificadas, ¿no? Ahora vamos a ver un hombre de verdad. ¿Cómo es un hombre de verdad? ¿Qué aspectos tiene? Díganme. Proveedor, importantísimo. Fuerte. No llora. ¿Qué va? Díganme, por Dios. Líder, claro. Ajá. Seguro. Ajá. Hay una mano allá arriba. Autoritario ayuda, sí. Si no entiendes, pues qué remedio. Sí. Proveedor, sí. Violento. Ajá. Dominante. Ajá. Protector. Con carácter. Activo. Ajá. Indiferente al hogar, guacala, ¿no? Lo doméstico. Qué horror. Ajá. ¿Qué más? Claro. El heterosexual es fundamental. Si no, no es hombre. Ajá.
¿Qué más? Trabajador. Trabajador. Feo, fuerte y formal, decían. ¿Sí? ¿Qué más tiene que ser un hombre? Bueno, miren, el hombre es el representante de la familia en el mundo público. No es nada si es rico, ¿no? Y tampoco si tiene estatus, ¿no? O sea, un buen estatus pues ayuda. Y es por el bien de la familia entera. Entonces, se debe desear eso. Es interesante cómo mujeres universitarias tienen hijas y quieren hombres así. Lo autoritario y lo violento no. Pero eso de ser proveedor y todo nuestro, ¿no? Que quede muy claro, el hombre es el que provee, la mujer puede ser muy exitosa, pero que dé lo extra. Porque si no es que el papel del hombre se ve minado, puede ser mandilón, ¿no? Y luego no vaya a ser que tenga que colaborar, millones de comillas, en labores de la casa, ¿no? Y vean, estos estereotipos, estos mandatos, todo el tiempo los estamos reproduciendo. Si hacemos una autocrítica, hagan una revisión de sus vidas y vean si lo reproducen o no, en qué aspecto, y por otro lado, qué precio se paga si no lo reproducen, ¿no? Eso es importantísimo. Les digo una cosa que es verdad, comprobada. Nosotros vivimos con un velo que nos impide ver la desigualdad de género. Pero con conocimiento, con lecturas, con pláticas, con autocrítica, nos podemos quitar ese velo. Y cuando se lo quiten, no va a haber aspecto de la vida, experiencia, vivencia, que no pase sin quererlo, por un análisis de género. Ustedes van a ir a comer y van a decir, qué curioso, el mesero no habla conmigo. Qué curioso, le pregunto a él qué vamos a comer. Qué curioso, le entrego la cuenta a él, ¿no? Algo importantísimo, nosotros estamos, en serio se los digo, en la élite de la élite más interesante del país. La mejor universidad, la más grande. El semillero del conocimiento. Pero somos una élite. El mundo no es así. México no es así. Lo que las mujeres viven en general en México es brutal, es muy desigual. Por eso, cuando pasa en la UNAM, pues es normal que se revelen, ¿verdad? Como en este lugar se ejerce la violencia que se ejerce, o el hostigamiento. Pero vamos a seguir en temas interesantes. Ya tocaron lo de ser proveedor, de eso tengo una investigación, y les voy a contar lo que les pasa a los señores cuando no pueden proveer. Bueno, si proveyeron, porque esto no es general. Ahora por la crisis, de repente ni proveen, ¿no? Puede pasar. Pero si han mantenido su familia y dejan de mantenerla, entran en una crisis brutal. Les puedo decir que es una forma de desmontar su masculinidad, pierden su identidad, se súper deprimen y no saben cómo manejarla por los mandatos de género, ¿no? Alguien dijo, una característica del masculino hegemónico es ser violento. Hay muchos libros, y les puedo matar bibliografía, del mundo entero, pero fíjense, una razón que nos puede explicar la violencia de los hombres no es la testosterona. Yo siempre digo, si eso fuera, pues se las quitas, ¿no? O les inyectas otra cosa, no. Es construcción social de género. Y porque desde chiquitos, ustedes lo dijeron, la única manifestación de sentimiento que se vale que un hombre tenga en general, no en su casa, es el enojo. Si un hombre se enoja, no está rompiendo el estereotipo. Tiene razón, tiene derecho, si grita, si se violenta, en extremo si rompe algo, ¿no? O si le da una bofetada a tu mamá, pues tiene razón, debe estar sufriendo su trabajo.
Un hombre no puede manifestar otro tipo de sentimientos que impliquen vulnerabilidad. Vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, los colectivos, el construir juntos, su director. Eso las mujeres lo hacemos desde chiquitas. Desde chiquitas somos las responsables del manejo de emociones, de resolución de conflictos en el hogar. Los hombres no, nuestros hermanos no. Ellos están en otros temas, ¿no? Las mujeres estamos entrenadas. No es que tengamos más capacidad, nos hacen empáticas, nos hacen cuidar de los otros. A los hombres no, a los hombres los hacen proveer de lo material a los otros. Y eso es una enorme diferencia. Por ejemplo, compañeros, si ustedes se reúnen a comer, a tomar un café en el pasillo, en un grupito de amigas, ¿de qué hablan? Profesoras, alumnas, trabajadoras, los hijos. ¿De qué más hablamos? De hombres. Pero ¿en qué sentido, por ejemplo? ¿Qué decimos de los hombres? Es que el contenido es importante, porque ahora vamos a ver de qué hablan ellos. Y ellos sí que ellos también hablan mujeres, ¿no? Ajá. ¿De qué hablan? ¿De qué hablamos? Problemas domésticos, los hijos. Lo que les pasó a los otros o a nosotras. A los otros, claro. ¿De qué más? Muy comúnmente de que nos pintan del cuerno, ¿no? ¿De qué hacer ante una situación de crisis en la casa? ¿Me separo o no me separo? Ya sea del novio, ¿no? En caso extremo de que somos víctimas de violencia. No sé si saben, pero prepas y CCHs tienen una violencia en el noviazgo que es brutal en la UNAM. Supongo las chicas hablan de eso, ¿no? Es decir, nosotras expresamos preocupaciones profundas y sentimientos. Nos desahogamos. ¿Los hombres de qué hablan? En la cantina. ¿Problemas? ¿Ah, sí? ¡Dígame la Biblia! ¿Cómo qué problemas existen? Lo que quieren para el futuro, ¿sí? Exacto. No hablan cuando conquistan. Muy banal. Pero digamos, una chava que está muy demandada, si la logra, no la presume. Depende. O de chavos no presumían, pues no sé, por ejemplo, las mujeres guardan mucho la sexualidad, no es algo que se presuma. Los hombres sí no presumen mucho. No compiten tantito. ¿Sí, no? Pues sí. Entonces, bueno, el tema es que cuando uno se reúne en colectivitos y puedes expresar dolor emocional, problemas que te preocupan, cuando tú tienes un espacio de confianza para desahogar de tus sentimientos profundos, eso conlleva salud mental. Cuando tú no tienes un ambiente donde tú puedes hablar de eso y tampoco vas a una terapia porque consideras que solo los locos van a terapia o que no sirve de nada, muy común en México, ¿no? Eso no sirve de nada, solo ganan dinero con tu vida. No le das un espacio de tu vida para hablar de lo profundo. Esa es una característica de la masculinidad hegemónica. Y
¿A qué, en esta conformación, a qué imaginan que nos lleva para la vida de los hombres esta manera de ser formados? Violencia, agresión. Y algo importantísimo, fíjense, los hombres se enferman por ser hombres. Sí, tienen una sobreresponsabilidad, tienen pocos momentos de desfogue profundo de emociones y sentimientos, tienen que acotar mucho sus sentimientos o su manifestación de los sentimientos en momentos gravísimos, hasta la muerte de un padre. A nosotras se nos permite llorar, hasta se ve bien, ¿no? Los hombres no expresan. Yo tengo un amigo psicoanalista que me confiesa, claro, psicoanalista feminista, que él tuvo un cáncer derivado de no llorar a su papá cuando murió. Y decía, ya a pesar de que yo soy psicoanalista, estudio género, la impronta de género masculino fue tan grande que a mí no me salían las lágrimas. Y como canalicé el dolor, me puse a trabajar. Entonces, todo eso revierte en la salud, incluso física, ya no digamos emocional. Por eso los hombres se mueren antes que nosotros. Consecuencias. Dice, ajá. Eso es muy importante. Los hombres no hacen medicina preventiva, a no ser que las mujeres les hagamos las citas. ¿No? Ve al doctor, por favor, haz el estudio. Y en cambio, internarse en hospitales es mucho mayor el número de hombres. Bueno, algo incontrovertible. Más del 90% de la población carcelaria son hombres. Más del 80% de los crímenes, bueno, crímenes y todo eso, pero de muertes violentas que tienen que ver con todo, incluso accidentes, son hombres. Eso es normal, ¿no? Alguien decía, la mujer debe estar en su casa, debe ser más doméstica, estamos en menor peligro. Y algo que decían de que los hombres no están mucho en la crianza y esto, hay un autor interesante, Luis Bonino, de origen argentino, pero vive en España, y decía, ¿saben cómo yo diferencio paternidad-maternidad? Sí, es muy sencillo. La mujer trabajadora, exitosa, ejecutiva, y un hombre exitoso, ejecutivo, el mismo nivel de responsabilidad fuera de la casa. El hombre tiene en su agenda llevar a los niños a la escuela a las 8 de la mañana, a las 9 de la noche. Si alcanzo a llegar, bañar a fulanita, ¿no? La mujer tiene en su agenda un papelito transparentito, pero con un plumón durísimo que recorre toda la agenda y dice familia. Entonces, en general, si la mujer trabaja y es exitosa y tiene familia, o tiene mucha ayuda, si es rica puede tenerla y delega, o tiene, como dice Mabel Burín, que atacar el techo de cristal. Yo ya no subo más porque eso implicaría descuidar a mi familia. Y como tiene por lo menos la misma prioridad que mi trabajo, yo no continúo, ¿no? Y esto lo reproducimos hombres y mujeres. En este mecanismo ahora de empresas, ¿no?, que te mueven del lugar, quienes se mueven son los hombres con su familia. Las mujeres no se pueden mover. Entonces llega el techo de cristal, hasta ahí llegas. Aunque ellas sean las que ganan más. Esos son factores culturales que nos muestran desigualdad. Bueno, el salario. Se dice a trabajo igual, se gana igual. Una alumna mía, que ahora dirige el Centro de Género, hizo una tesis estudiando qué categorías ocupamos las mujeres en la universidad. Por tanto, ¿cuánto ganamos? ¿Cuántas eméritas? ¿Cuántos eméritos en el SNI? Son mayoritariamente hombres. ¿Quieren saber quiénes son las mujeres
emeritas o que llegan a meritazgo en el CNI. No tuvieron hijos o se casaron con un destacadísimo académico que es su mentor y que organizó todos los sabáticos, los postdoctorados, los artículos y de nivel económico muy alto, que le permitió delegar en otras, normalmente otras mujeres, el trabajo que ella tenía que desempeñar. En cambio, los hombres, por este estereotipo de género, nunca se tendrán que cuestionar, ¿acepto o no tal trabajo? Se da por hecho. Y se da por hecho que las mujeres diremos, qué bueno que ascendiste, qué bueno que tienes éxito. Nunca se dirá, oye, no lo aceptes porque eso te hace descuidar la casa, ¿no? Eso es en el estereotipo. Puede que en sus casas sea distinto y que ahí todo sea igualitario, ¿no? Pero en general la cosa es así. Bueno, en el terreno entonces ahora de maternidad, paternidad, ¿cómo sería? ¿Cómo le hacemos con esto? Los hombres y las mujeres. ¿Cómo son las mamás mexicanas? Sobreprotector. La risa. Ajá. Abnegadas. Ajá. Cuidadoras. Bueno, subordinan el desarrollo personal al desarrollo familiar, ¿no? En general, ¿sí o no? Ajá. ¿Y los papás cómo son? Lindos y amables. Allá dijeron fríos, ¿qué más? Fíjate qué cambio generacional tan interesante. Lo tradicional es que cuando llegue tu papá vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Eso era la tradición. Ahora la mamá es la que impone las reglas y el papá consiente. ¿Y por qué? ¿Porque se le da o porque está menos en casa? Compensa porque no está. Ajá. ¿Qué más? Y el papá consciente, pero cuando llega una situación difícil, entonces es tu papá o con el orden y yo ya me adelante. O sea, son las cosas que se suceden. ¿Y cómo interpretas eso? Que eso nos lleva al tema central del género, que es el poder. Ninguna relación social está ajena al poder. Una relación de clase tiene poder, una relación de género tiene poder, una relación de género tiene poder. Y hay una historia de control del cuerpo femenino para ejercer poder. De hecho, hay toda una teoría, ¿eh? El violador no tiene placer por penetrar a una mujer, es ejercicio de poder. Por eso no es suficiente castrarlo, porque él va a introducir un objeto en la mujer, que es el mismo ejercicio de poder, en el extremo de lo patológico, ¿no? Entonces aquí entramos a un tema importante. ¿Cuándo un poderoso ha dejado su poder voluntariamente y sin que el subordinado haga algo al respecto? Díganme un ejemplo de la historia. ¿Verdad que no se puede? Y no es un juicio moral, ni decir que mala onda. Es decir, eso sí, es socialmente comprensible. Si yo soy rica y me va bien, ¿por qué voy a dejar mi dinero, no? Si yo doy las órdenes en la sociedad, en este sistema, ¿por qué voy a dejar de dar órdenes y me voy a poner para que me den órdenes, no? ¿Qué tenemos que hacer para que eso cambie? A veces me dices,
y le diste al centro de muchos talleres de masculinidad. Los hombres no son conscientes de lo que pierden en este sistema. Está tan repetido y parece tan agradable que no se dan cuenta que ellos también pierden mucho. En ese sentido yo les pregunto, primero a ellos y luego a ellas, ¿qué malestares viven ustedes que no dicen? Cosas que les molestan de la vida que no dicen. Pongo un ejemplo, no sé si pega. Me gustaría mucho, eso me pasa con una persona que conozco, que ya que mis hijos crecieron, mi esposa se pusiera las pilas, trabajara un poco y trajera algo de dinero porque no alcanza. Y ella tiene capacidad. Ese es un malestar de una persona que yo conozco. Otro malestar. Me casé, tuve hijos, me divorcié, me volví a casar, tengo otros hijos y mi esposa actual hace todo para que yo no conviva con mis hijos iniciales. Y dice que solo le des dinero, pero que no vaya con ellos, que no esté con ellos. Ese es otro malestar que me han dicho hoy. Otro malestar. Mi esposa solo me ve como billetera. En realidad, lo único que le importa es que yo traiga dinero. Y finge ser amable y cumplir sus funciones, pero no me quiere ni le importa. En realidad no le importa. Y no me voy porque yo quiero estar cerca de mis hijos, aunque la relación se acabó. Les cuento malestares dichos por informantes míos de libros que he hecho, ¿no? De distintos temas. Otro malestar. Me encantaría poder hablar de que tengo vulnerabilidades en el tema sexual y no tener que empastillar, pero tengo todo el tiempo que demostrar y no lo puedo decir. Ese es otro malestar. Aquí en el auditorio ningún hombre tiene malestar alguno. Tiene una vida maravillosa. ¿Ah, sí? ¿Sí? Ajá. ¿Te gustaría tener el derecho a llorar? Pues creo que cuando uno va creciendo sabe uno que lo tiene, pero al menos desde mi perspectiva, cuando uno es chico, hay una presión en la escuela vacía, puros amigos de que los hombres no lloran. Yo creo que al final eso hace que uno crezca. Es un poco resentido sin haber sacado expresado lo que tenía que haber expresado. Muy bien, eso, me encanta que lo digas. Aquí hay un compañero, otro y luego. A ver, ¿van? Lo que me molesta es que, digamos, como que socialmente nosotros tenemos que ser como un poco, o sea, tener ciertas actitudes. Por ejemplo, hablar de ese estereotipo de que solo hablamos de mujeres, o que somos muy interactivos, o cosas de los típicos de todos los hombres son iguales. No sé, a mí me molesta mucho eso, de que sin conocerme, solamente estén juzgando porque soy igual que todos los hombres. Y conocer, solamente tiene ese estereotipo, de que soy como ellos. Tienes toda la razón, eso es muy molesto. Es como que te estereotipan por ser mujer, tú eres tal y que eres mujer, es terrible que te estereotipen. Había más manos, una acá y otra acá. Bueno, igual de chiquito, por ejemplo, algo muy personal, de Reyes yo siempre pedía mi horno para cocinar. Pero, y eso es algo que sí he hablado con mi mamá, o sea, me pregunté, oye, ¿por qué nunca lo trajiste? Porque lo pedí como varias veces. Sí. Me dijo, porque no se me ocurrió, o sea, que iba a querer un mini horno. Sí. Entonces, es algo que pues ahorita ya lo veo y es como de, oye, nada más era un mini horno que está cocinando, ¿cuál es el problema? Claro. Entonces sí, ese tipo de cosas. Y sabes que eso yace ahí, qué bueno que lo dices, porque una característica del sistema en que vivimos, al ser esto tan desigual, es que todo lo que es femenino es subordinado, despreciable, poco valorado. No es algo que la sociedad valore,
sea, cuando mucho la mujer tradicional causa protección, ternura, admiración entre comillas, ¿no? Pobrecita, tan aguantadorcita, pero en realidad hay un desprecio. Entonces, madres que tienen hijos varones no quieren que tenga un solo rasgo de lo femenino, porque eso no es bien visto. Y no es mala fe, es que nuestros padres nacieron en un sistema de género. Ahora fíjate el cambio, porque yo siempre lo pongo de ejemplo. La industria maquiladora pagaba muy poquito y entonces era femenino. Cuando se tecnifica, se hace masculina y paga mejor. La universidad estaba llena de mujeres de tiempo completo, no de asignatura, porque eran arquitectos, abogados, a lo mejor hacen otras cosas, son la minoría. Cuando se empezó el programa de estímulos y el SNI, y el salario es bueno y es un lugar estable, se masculinizó la planta. Entonces, ahora, ser chef es de altísima categoría. A los niños ya no les van a invertir en el horno, porque a lo mejor van a hacer esto y volver a lo que es el gran chef. Y entonces, cuando tú conviertes una actividad femenina en algo profesionalizante y bien pagado, adquiere tu estatus. Pero mientras no es así, es como despreciado, ¿no? Había más manos. Es que les están prestando el micro. Bueno, yo antes era muy chaparrito y es gracioso como si no eres un hombre alto, como que no llamas la atención, ¿sabes? No sé si sea como algo general o... Ajá. Bueno, a mí me pasó, ¿no? Y yo he visto como amigas mías que he escuchado que dicen, no, es que a mí los hombres chaparros no me gustan. Entonces, también es algo feo, porque digamos, yo después, ¿no? Pero pues las personas que tienen que cumplir también un estándar y no van a poder hacer nunca nada para crecer, todos estamos sujetos a esto, pues es algo que no debería de estar así. Tienes toda la razón, aunque recuerda que, como decía Napoleón, los hombres no se miden de los pies a la cabeza, sino de la cabeza al cielo. Yo sí lo creo, y conozco hombres chaparritos hiper atractivos para las mujeres. Depende de qué otras cosas desarrollen. Había más manos. Bueno, pues... perdón. Sí. A mí siempre toda mi vida... Aquí estoy. Ah, Es que la veo. No sé, desde que empezó esta onda de la secundaria de pues las parejas y eso, porque en primaria pues no. Siempre, o sea, desde que yo me acuerdo, siempre la gente me ve y por ser una persona afeminada, piensan que yo soy gay. Siempre, o sea, siempre me hacen esa pregunta, ¡ay, yo pensé que eras gay! Entonces eso a mí me molesta mucho, porque yo sí soy de que me junto con chicas y todo, pero soy completamente heterosexual. Y digo, no tendría nada de malo, pero sí me molesta mucho que, ¡ay, pensé que eras gay! Entonces sí es algo bastante fastidiante, porque todas las personas me han dicho eso, todas sin falta me han dicho eso, y es algo que sí llega a molestar. Bueno, me lo tomo a broma, pero sí es algo molesto a veces. y eso deriva del estereotipo, de que el hombre es de cierto modo. Ajá, Y sí. hombre es heterosexual y habla suyo, ¿no? Sí, si tú eres empático, comprensivo, pues no puedes ser hombre. Qué desgracia, ¿no? Que los propios hombres no consideren que un hombre puede ser tierno, tú debes ser muy tierno. Empático, comprensivo con las mujeres, buen amigo de las mujeres. O sea, en vez de ser aspiracional, es un desprecio. Otra vez, el desprecio a lo femenino. Y el estereotipo, eso es absurdo. Es un gran malestar. Había más manos arriba de acá, varias. Bueno, más que nada, en mi caso, en especial en mi familia, pues por ejemplo mi papá igual te pone muchas playeras, muchas así, y por el tipo de trabajo que tiene, que es como comerciante, pues habla con muchas mujeres, entonces desde pequeño siempre lo
lo tachaban de que era gay. Y era molesto porque a mí también me gustaba como ponerme playeras así como de Europa Feliz, así, pero por gusto. Y siempre llegaba de tachar de que era gay. O también muchos estereotipos que a mí me afectaron, bueno, en cierto momento. Que en secundaria, sí, pues cuando los chicos empiezan a tomar, yo nunca me ha gustado tomar alcohol. Y te empiezan a juzgar, te empiezan a decir, no, pues, ¿qué eres tú? Como, ¿qué? No, perdón por la palabra, pero usualmente hasta la familia, ¿no? Te dicen así, no, pues, ¿por qué no tomas? Así. Y en el caso de parejas, yo he tenido varias relaciones en donde he terminado por infidelidades y porque muchas no creen que yo sea como soy, en el aspecto de que pues yo soy como un poco encimoso. Bueno, me gusta dar detalles en aspectos así como de, no sé, un chocolatito en cualquier día, ¿no? O termina a visitar así. Entonces llegaban a decirme las chicas, una de hecho la última me terminó diciéndome, perdón, tú me enseñaste que no quiero una relación formal. Y después me llegué a enterar de que pues me decían, me han pasado muchas cosas. De hecho en la prepa, en el primer año una chica fue infiel con un profesor de la prepa y se mostraron fotos y todo, y nada más descubrí que ella está conmigo por la virginidad de hombre, entonces, por quitarla. Entonces como que han sido como varios aspectos de esto. Fíjate qué interesante el aspecto relacional del género. Si uno logra escuchar a los compañeros en estos temas, uno se va a dar cuenta de que no solo nosotras la pasamos mal. Por favor, no relativicemos la violencia de otro tipo, que tienen toda la razón por desmontar y no tiene justificación. Pero en las relaciones normales, no violentas, a veces las mujeres tampoco somos tan perfectitas. Esa es otra cosa. No por ser cuerpo de mujer, uno es todo lo que dijimos de positivo. Tenemos nuestros problemas muy serios que también hay que desmontar. Ideal sería si los desmontamos con ellos. No importa si somos hetero o lo que seamos, pero lo hagamos con toda la humanidad. Poder expresar estos malestares, o sea, ¿por qué si yo soy de determinada manera, me va de determinada manera? Te cuento mi historia. Yo tengo una alumna, muy brillante, se quedó sola, con un niño, y ella lo mantiene y todo. Ella es muy feminista y quería que el niño no fuese violento, quería que fuera una persona tierna, dulce, y lo es. Pero en una ocasión escucho que niñas en su fraccionamiento le gritaban que era un maricón despreciable y que corriera a los brazos de su mamá, porque por todo lloraba y era. Le dije, fíjate qué interesante, cómo uno puede tener una intención muy legítima, muy adecuada, de construir un ser humano distinto, en una sociedad que no se lo posibilita. Y lo más triste es que eran niñas. Acto seguido la chica tuvo que buscar al exmarido para que le diera ciertas claves de la hombría imperante y lograr un equilibrio, porque tampoco te puedes mostrar en una sociedad tan depredadora, tan violenta, tan poco afectiva de unos contra otros, ¿no? Porque ese es el tema. Aprovecho para decir, yo no digo que las mujeres dejemos de cuidar, yo no soy ese tipo de feminista, ni que se quite el otro para yo subir y ejercer el mismo tipo de poder. Yo no soy así. No considero que eso sea valioso para el desarrollo humano. Yo aspiro a que los hombres también cuiden. Una ética del cuidado donde todas y todos nos cuidemos. Y parte de eso es cuidar los sentimientos del otro. No se puede maltratar al otro. Y esa lógica de por qué ese hombre merece todo el maltrato, eso es un extremo nocivo que no conduce al desarrollo humano. Conduce a más violencia, a más separación, a más sectarismo y no lleva nada bueno. Bueno, es mi punto de vista. Había más manos. Bueno, yo lo que quería contar es que esto es algo que pues a mí sí me molesta un poco. Yo no lo viví, pero sí lo
viví muy cerca el hecho de que cuando un hombre está en una relación de maltrato, o sea, sí, a las mujeres las maltratan en relaciones, pero el hecho de que se minimice el hecho de que una mujer maltrate a un hombre en una relación, hasta se llegan a burlar de él o que lo estén golpeando, no tiene tanta repercusión como si golpearan a una mujer. Y eso pues a mí sí me afecta en parte. Es que el mandato de género hace que los hombres no puedan denunciar que son víctimas de violencia. O sea, así como los ministerios públicos revictimizan a las mujeres y les dicen cosas tales como no denuncies, esto nunca se persigue, o tú te lo buscas, ¿qué haces en la noche? O mira cómo estás vestido, ¿no? En el caso de los hombres, bueno, pues que no eres hombre, pues golpeará, dicho en otros términos que no puedo decir porque estoy hombre. Sí, pero digo, es una violencia brutal también social, ¿no? ¿Alguien más? Sí. Hola. Sí. Pues a mí me gustan mucho las flores, me gusta mucho la naturaleza y ciertamente con las únicas personas que comparto ese afecto hacia la naturaleza es con mis amigas y pues más que nada, pues a mí me enoja un poco que no, o sea, que siempre digan que estoy muy bien acompañado, en el sentido de que siempre estoy con mis amigas, porque pues, en ellas sí encuentro una sensibilidad donde yo puedo hablar y en cambio con mis amigos no, con mis amigos es un poco hablar de deportes y hablar de qué tan borrachos estábamos el otro día, y pues me enoja que no pueda tener esa sensibilidad con alguien que sea un amigo mío, ¿no? Claro. Sí. ¿Alguien más? Bueno, yo muchas veces en pláticas entre hombres se cuestiona mucho cuando no se resuelven los problemas con diálogo. O sea, muchas veces si tienes algún conflicto con algún otro hombre, por ejemplo, se cuestiona mucho por qué no te defendiste o por qué no peleaste con él de forma violenta, o sea, siempre buscando la violencia. Y creo que nunca, y eso me pasó desde pequeño, nunca es bien visto entre hombres que no soluciones los problemas peleando o cosas por el estilo. Sí, es que ahí se cumple plenamente el mandato de género, solo con violencia, no hay negociación. Ni construir una cultura de paz, ¿no? De relacionarnos de manera diferente. Ese es otro tema entre hombres y mujeres. Decía un profesor, es que pretenden ustedes negociar, pero la negociación es entre iguales. Si los hombres no acabamos de entender que ustedes son nuestras iguales, pues no podemos negociar. Y en el fondo, uno dice, no es posible. No puede ser que un hombre piense que yo no soy su igual. Pero en muchos sectores sociales, en muchos países, las mujeres no somos iguales. No hemos adquirido la categoría de ser humano. Ahora, lo interesante en el tema de la construcción social de las masculinidades es justo desmontar esa violencia. Ustedes tienen que organizarse. Yo veo que lo hacen. Cada uno que ha hablado ha construido una estrategia. Seres pensantes que están cambiando, buscando estrategias y no esperando a que la sociedad en su conjunto cambie. Si yo me siento mejor dialogando con mujeres porque entienden más mi sensibilidad y soy hombre, es una estrategia muy adecuada. Ahora, ideal sería que los compañeros hombres se sensibilizaran y descubrieran que en otras formas de relación hay una enorme riqueza que les permitiría conocer otros mundos, mundos de afecto, mundos más humanos, donde uno se pudiera mostrar con sus vulnerabilidades y con sus fortalezas, porque todos y todas lo tenemos.
en colectivo las compartimos y nos potenciamos, ¿no? Y es bastante la idea de esto, creo, de este tipo de encuentro. Por la hora yo tengo que ir cerrando, pero quisiera ver si hay profesoras que quisieran hablar. Han hablado mucho de los y las alumnas, que me da muchísimo gusto. Pero sí, para cerrar, sería excelente si vieran un diálogo entre ustedes, ¿verdad? Gracias. Yo no puedo hablar en general por los hombres, por los profesores, tal vez por algunos que yo conozco. Algo que nos ha molestado algunas veces a nosotros como profesores es que a veces se acercan alumnas a tratar de seducirnos para obtener calificaciones. Y ha sido muy común, de muchos tipos. Tenemos que poner límites nosotros como profesores, porque de otra forma se pueden generar problemas muy, muy grandes. Y eso es algo que a muchos nos molesta, que tratan que estas chicas creen que a través de su simpatía van a lograr una calificación. Y en otros casos también chicos que se acercan a maestras mujeres tratando de conseguir algo que no fue solamente académico. Entonces esa es una parte que creo que si la tocamos nosotros sería un punto muy bueno para debatirlo, entenderlo. Y en ese caso incluso yo me he sentido violentado porque llega a ser hasta incómodo a veces, ¿no? O sea, que si te acerque alguien y te esté tratando es sumamente preocupante también. Y también a maestras mujeres les ha sucedido. Entonces, es un punto delicado, sí, pero pues vamos a hablarlo. Pues hay que tener cuidado con esas cosas. Sí, es que lamentablemente una sociedad que nos enseña que las estrategias para lograr cosas son esos caminos, pues es una sociedad que no va por buen camino. Es indispensable revisarnos. Nosotras tenemos que obtener nuestras calificaciones, nuestro lugar en el mundo a través del desarrollo de nuestro talento. No se puede utilizar otros mecanismos, eso no es éticamente correcto. Y poner un profesor o una profesora en una situación tan incómoda no se vale. Ahora yo diría, así como tenemos que generar estrategias inmediatas de defensa contra el hostigamiento a las compañeras, hay que generar estrategias inmediatas de defensa contra este tipo de intenciones, ¿no? Y vamos a tener que hacerlo. Hay cosas que vamos a tener que hacer. Establecer relaciones muy empáticas, muy agradables, pero en ciertos espacios, con cierta distancia, que nada se pueda prestar a una mala interpretación, y vamos a tener que hacer eso, como se ha hecho en otros países. En lo que logramos construir sujetos, sujetas distintas, ¿no? En donde este tipo de cosas no se ven, porque no se vale, no es correcto. ¿Algún otro profesor, profesora? Hola, buenos días. Buenos días. Pues yo no soy profesora, pero ya tenía rato queriendo participar. Y bueno, quisiera empezar como dando gracias porque se abrió este tiempo y espacio para esta plática que pues en mis 2 años y medio de la carrera que llevo pues no se había abierto, y pues me gusta mucho que se abran estos espacios de diálogo, y espero que no solamente sea por que está latente todo esto del paro y el movimiento feminista, la violencia de género, sino que también se le dé la importancia y la difusión que se le dan a las pláticas que tienen que ver con los temas transversales del taller o temas de arquitectura, porque como comentario una vez escuché que los arquitectos somos personas positivas, y creo que no solamente nos debemos enfocar en hacer buena arquitectura, sino que antes de ser arquitectos o estudiantes somos ciudadanos y personas, y esto pues nos ayuda mucho a educarnos y a educar también a los otros,
y a saber pues cómo ayudarnos, ¿no? Y bueno, ya pasando la plática, me llamó mucho la atención un punto que usted dijo al principio, que habla sobre la victimización, que muchas veces creo que las mujeres, por tener esta imagen adquirida a lo largo del tiempo de una sumisión o de ser pasivas, nos quedamos calladas. Y pues a mí me gusta mucho ver no solamente a mujeres, sino también a personas empoderadas, que en esta cultura de es que en este mundo ya no se puede decir nada porque todo se toma como ofensa. No, es que ya nos estamos dando cuenta que no podemos bromear sobre la integridad y la vida de otras personas. Y pues también relacionándolo con algo que usted dijo y con un conversatorio que hubo durante las actividades del paro, es sobre cuestionarnos a nosotras mismas y bueno, también mismo los hombres, las acciones y los pensamientos que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida sobre los estereotipos y los comportamientos que debemos tener, roles de género, etc. Cuestionarnos y darnos una autocrítica para, sobre todo, bueno, yo lo he adquirido desde que entré a la universidad, que esta cierta independencia de una introspección de qué es lo que hago mal, o sea, sí, qué cosas tengo ya como en mi cabeza que voy adquiriendo a lo largo de mi vida y qué está mal, para ya no poder repetirlo, para, pues en el caso muy general, identificar las acciones o comentarios, pensamientos de misoginia y machismo, para hacer una desintoxicación de eso y poder ser mejores personas. Y bueno, ahorita que lo decía, que cada quien tiene una estrategia para ir limpiándonos de esto, ¿qué otras estrategias podemos hacer, aparte de la autocrítica y cuestionarnos, para educarnos a nosotros mismos y a los demás? Porque pues debemos saber que, por ejemplo, es muy difícil, bueno, en mi caso, para mí discutirlo con mis papás, porque a mí me enseñaron que yo debo ser callada y respetuosa con mis papás porque son la autoridad, y a veces, aunque ellos estén abiertos al diálogo, me cuesta mucho porque es con lo que he crecido, ¿no? Pero igual es como tratar de hacer un detox de todo esto y saber cuáles son nuestras batallas, o sea, a qué persona la podemos hacer un diálogo, que está de mente abierta, que está dispuesta a escuchar y a corregir y a cuestionarse, y quienes no. Y es una frustración muy grande que ciertas personas no se den cuenta de lo mal que están haciendo o diciendo a la integridad de otras personas. Yo quisiera saber si tiene como más consejos, estrategias para mejorar esta educación a los demás y autoeducación. Mira, yo lo que he aprendido, y eso es esperanzador, es que los papás y las mamás cambian mucho con los hijos y las hijas. Por razones de género cambian mucho con las hijas. Les es ya complicado repetir estereotipos y formas de vida que hacen que las hijas vayan a sufrir la vida de las madres o las abuelas. Hay padres que toman conciencia por el solo hecho de que las hijas crecen. Y un elemento central que yo te sugeriría, por experiencia propia y generacional, es hacerla bien en la vida, como sujeto. O sea, tú conviértete en una gran arquitecta, logra hacer lo que tú quieres, que no todo es dinero, es hacerla en la vida, con lo que tú quieres. Y eso se va a permear a tu familia y a tu entorno. No necesitas presumirlo, no necesitas demostrarlo, con el solo hecho de estar, ejercer bien tu carrera, hacerlo responsablemente, construir autonomía, que se ve que vas en un camino muy bueno, con una enorme autoestima, llegar a un punto en que puedas dialogarlo aún con tus padres, aún con ellos. Ahora, con el entorno, lo que yo he visto que funciona mucho es este tipo de espacios, y de aquí que ustedes construyan ideas de nuevos espacios, con quién quieren dialogar, con quién quieren discutir. Las personas vamos cambiando, eso es la maravilla, no estamos estáticos,
Nuestro país ha cambiado muchísimo en cosas que parece imposible que se movieran. Falta muchísimo, pero la perspectiva de género demuestra que tiene razón. Es una construcción social y la estamos cambiando. Y ojalá el movimiento fuera de los y las universitarias por construir equidad y uno de los temas cruciales, erradicar la violencia. No puede haber justificación para esto. Algo que trabajamos en mi centro y que a mí me gusta mucho, ya hay mucha literatura y gente que lo trabaja, española es buenísima, es lo que se llama la ética del buen trato. Y aquí le basamos género, aunque lo incluimos. Necesitamos bien tratarnos. Y eso incluye a las autoridades, a sus profesores, y de ustedes a ellos y a ellas. Nos tenemos que bien tratar y hacer evidente cuando hay maltrato y decir, no me trates así, no me hables de ese modo, tratémonos bien, por lo menos en el entorno que uno construye, y de verdad que se puede. Habrá personas, como tú dices, más renuentes que no quieren cambiar, pero si se establecen políticas de buen trato, si se establece una costumbre de buen trato, ya lo anómalo va a ser el maltrato. Y eso pasa. Pasó en mi centro, lo pueden hacer todos y todas. Construir una ética de buen trato que incluye género. Y simplemente vivir la vida conforme a tus condiciones, seguir formándote y júntate con tus parecidos y parecidas, hagan grupos y jalen a más gente. La gente muchas veces no cambia porque no entiende, como dicen, no entienden que no entienden. A mí me pasa mucho cuando van los políticos. De verdad no entienden que no entienden. Entonces es muy difícil porque tienen el poder brutal, ¿no? El poder de todos. Y ya no digamos en el norte, en Estados Unidos. Y no entienden que no entienden. Y están destruyendo el planeta y generando mucha violencia. Pero uno tiene que construir sus propios espacios. Y eso sí lo podemos hacer. Digo, existe este espacio, ¿no? Y no existía. Es una construcción nueva. Pues de aquí saquemos acciones. Ahora, ¿cómo le haces? No hay recetarios, es cada generación, cada espacio se va construyendo. Y bueno, por otro lado, en mi centro tenemos permanentemente talleres, conferencias que tienen que ver con género. Tenemos gente de fuera que nos regala su presencia porque no tenemos recursos. Vienen otras cosas y van y nos dan una conferencia. Están invitadísimas, invitadísimos. Tenemos un lindo auditorio y pueden ir a Cuernavaca. Y podemos seguir conversando de género, ¿no? Había una persona que levantó la mano acá y yo creo que con esto cerramos. ¿Hay otro más? Hay otra más, Mercedes. Bueno, primero felicitar la plática. Yo y como conclusión yo creo que todos vemos cuáles son nuestros puntos de desencuentro, nuestras diferencias de género y de sexo. Y me gustaría pensar qué es lo que tenemos que hacer para, a partir de nuestros puntos de encuentro, porque yo creo que tenemos puntos de encuentro. A pesar de ser hombres y mujeres diferentes, debemos de tener puntos de encuentro y a partir de eso ir formando convivencia saludable. Una convivencia y dentro del respeto hacer que todo esto se logre, ¿no? Llegar a acuerdos, llegar a consensos, pero a partir de nuestros puntos de encuentro. Gracias. Soy Jimena Torres, soy profesora de la facultad
Yo llegué tarde porque tenía clase y decidí hacer una sesión de reflexión acerca de lo que pasó la semana pasada, ya estaba pasando en la facultad. Hice otra en mi clase de ayer lunes y en esta se me echaron a llorar 4 chavas y me sacó completamente de balance. La verdad es que hasta me fue difícil reaccionar, pero lo que me doy cuenta es que están muy atemorizadas. Estábamos hablando acerca de los cursos, las pláticas y las conferencias y los diplomados que se piden a través de los pliegos petitorios y de lo que ofrecen a partir de las autoridades, que a mí me parece muy bien, porque creo que tenemos que partir del conocimiento de lo que queremos al futuro, ¿no? Porque ya sabemos muy bien cuál es el pasado, los 2000 o 5000 años de historia, pero ¿qué queremos? ¿Qué se está pidiendo? ¿Cómo queremos definir estas nuevas masculinidades y feminidades? Pero una de ellas alzó la mano y dijo, pero es que esto de los cursos tampoco está tan bien, porque va a haber quien vea cómo hacerle para darle la vuelta y entienda nuevas estrategias y herramientas para esconderse y para poder seguir acosando, violentando. Y me dejó helada, o sea, así fue como, wow. Entonces, ¿cuál es la opción? ¿Seguir viviendo en el oscurantismo? Es aterrador, pero creo que todos, como les hablo a mi generación y a las generaciones mayores que yo, como profesores, tenemos que estar bien conscientes de todo lo que está pasando, ¿no? De que no está nada. Yo no sé cómo lo vamos a hacer. Creo que sí, entre profesoras teníamos que ponernos más las pilas y hacer más espacios, procurar más espacios para hablar de esto y para apoyar a las chicas y a los chicos más en serio. Ya, yo pienso que todo este movimiento está abriendo un espacio maravilloso. Qué bien que tú dedicas tu clase a eso y las alumnas expresan sus sentimientos. Para que esto salga bien, todas y todos tenemos que entrarle a la defensa de lo que es justo, que no haya violencia. No podemos nadar de muertito, no podemos hacer 2 o 3 acciones superficiales. Eso basta ya. Ellas no deben sentir miedo. Y si sienten miedo es que no se sienten acompañadas. Acompáñenlas. Nosotros en mi centro hicimos cambios profundos a lo largo de muchos años. Las conferencias que hicimos llevan 16 años y no las interrumpimos. Y ahora estamos siendo solidarias con compañeras del área de la ciencia dura que están en el campus y que son violentadas. Nosotros no, porque hicimos colectivos, porque estamos vigilantes, porque no es una autoridad o una víctima, es que es el centro en su conjunto. El depredador ya es anómalo y queda evidenciado. Hay que acompañarlas, hay que estar con ellas, quitarles el miedo, que sepan que luchar vale la pena, que no todas las personas que denuncian les va a ir mal. Tenemos muchos ejemplos de gente a la que le va bien denunciando desde fuera de la universidad, pero necesitamos acompañarlas. Me acaban de narrar un evento, una persona que nunca me había hablado de eso, a pesar de que nos conocemos años atrás, de que ella fue víctima en la universidad de un profesor que le condicionó su calificación y por tanto su beca a que tuviera con él relaciones sexuales. Esta chica, que es bastante fuerte, empoderada, buscó a la autoridad una secretaria académica mujer. ¿Saben qué hizo ella? Le dijo, no te preocupes, regresa a clase,
habló con el profesor, la aceptó, conservó la beca, pero el profesor sigue dando clases y lo supo la secretaria académica. Eso no puede ser. Simple y llanamente no puede ser. Yo entiendo que en la universidad hay poderes y hay gente muy poderosa y combatir eso nos va a costar, pero se puede desmontar eso. Podemos convertir a la universidad en un espacio donde por lo menos en el aula uno no viva ese hostigamiento. Yo entiendo que saliendo a la calle pues ya es difícil. La ciudad está violentísima, el país está violentísimo. Yo no pido eso, pido lo que nos toca, profesor, y nos toca acompañar. Y eso implica todo, ¿eh? Yo he acompañado a alumnas a denunciar porque un profesor las hostigó o porque un compañero les faltó al respeto. Las he acompañado en su proceso. Y eso lleva tiempo y lleva animarlas, muchas veces lleva, digo, cuando una chica ha sufrido hostigamiento y ahora sí, a nosotros nos pasa, no somos psicólogas, y en el seminario de género llega gente de todos los lados, desde personas que no han estudiado, que se dedican al hogar, hasta doctores en distintas áreas, y de repente se abría un tema que hacía que la gente se pusiera a llorar. ¿Qué hicimos? Buscar dónde canalizar eso, cuando eran problemas de otro tipo, ¿no? Que nosotras no podemos atender, pero en lo institucional sí podemos. Y yo siento, estoy convencida, es parte de nuestro trabajo. Tenemos que ponernos la camiseta de cambiar en eso. Y yo sé que vamos a contar con los compañeros hombres. Sí vamos a contar con ellos. Ahorita es hacia el movimiento, pero hay que contar con ellos. Tenemos que sumarnos, porque ellos son parte crucial de la universidad. Y no tiene por qué ser nuestra lucha. Ellos también deben indignarse por la violencia de género. Y eso es contra todos y todas. Es que género no es sinónimo de mujer. Son relaciones sociales. Todos vivimos el género. A mí me encantó estar acá. Espero seguirlos viendo y les agradezco mucho su atención. Ojalá haya sido útil y no se hayan aburrido. Quería nada más agradecerte en nombre de la comunidad. Como decías antes de la charla, crisis es oportunidad. Y ahora justo estamos teniendo la posibilidad de tomar conciencia y de sentir que somos partícipes, de darnos cuenta que somos partícipes del problema y pues ver que está en nuestras manos tomar